Continuamos en Punto de Encuentro por Date Televisión Internacional desde nuestros estudios en Bogotá, Colombia, para Latinoamérica y el mundo entero. Llegamos a este bloque final hablando acerca del Plan Nacional de Desarrollo, si es un riesgo o una oportunidad para la universidad, para la educación superior, sobre todo aquí en Colombia, donde se está desarrollando este modelo propuesto por el gobierno nacional. Está con nosotros el director nacional de Planeación Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, el señor Carlos Alberto Garzón. Señor Carlos, ¿qué modelo de financiación propone este Plan Nacional para la Educación Superior? Este tema es uno de los más polémicos desde nuestro punto de vista. Realmente consolida una tendencia que está claramente identificada de orientar los recursos del Estado en una gran proporción a hacer créditos hacia las familias para que sea la familia la que asuma la responsabilidad de esos dineros. El joven pues decide su universidad, si es exitoso pues espera una tasa de retorno vía crédito y en algunas partes de ese crédito, es decir, que hay una cantidad de recursos destinados a créditos condonables para población vulnerable, pero condicionado al éxito, de no lo al que fracaso. hablábamos en el primer bloque, que se espera que termine el joven, salga profesional y empiece a trabajar inmediatamente. Es la idea, sí. Pero no siempre pasa. No siempre pasa. Digamos que las estadísticas en Colombia muestran que de cada 100 personas que ingresan al sistema de educación superior, solo 50 se gradúan. Entonces queda ese dilema, ¿no? ¿Qué pasa? Una familia endeudada, un joven que no terminó su carrera y sin embargo toca pagar el crédito. Entonces la parte condonable es una apuesta que viene desde gobiernos anteriores. En este lo que se va a hacer es aumentar la cantidad de recursos destinados para esa vía, que nosotros la llamamos, y así se llama en el sistema, la vía de financiación a la demanda, es decir, al joven que necesita se le financia para que busque la universidad que escoja. Cuando hablamos, disculpe que lo interrumpa, doctor Garzón, de esos recursos del gobierno, ¿va a generarse más créditos de este tipo? Sí, sí. La crítica que hacemos es que no pueden descuidar la institucionalidad pública, la oferta estatal, porque la oferta estatal toda es subsidiada para las familias y además es de buena calidad. Entonces, digamos que uno diría, combinemos un poco el modelo, pero lo que hemos visto en 30 años, especialmente en 20 años que lleva la reforma última a la educación superior, es que los recursos para las entidades públicas se han mantenido más o menos constantes, mientras que todo el sistema ha crecido en virtud de mejoras en eficiencia. Entonces lo que le estamos reclamando al Estado es que en esta discusión que hasta ahora se está dando en el Senado hasta mayo, pues ajusten un poco eso y se le dé también la oportunidad de que la oferta pública estatal crezca y no solamente por la vía del crédito subsidiado o del crédito condonable. Por otro lado, es necesario recordar que para mejorar la competitividad de nuestros sectores industriales, hay una entidad muy grande que ofrece educación técnica tecnológica de muy buena calidad, que es el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. El Estado en el gobierno pasado decidió correr con todos los gastos de operación del SENA y entonces pues son recursos que eran para el sistema de educación superior público y aunque el SENA era público, pues las empresas, el sector privado contribuía bastante en su financiación. Entonces lo que uno ve es que esas decisiones pues obviamente le quitan recursos a la educación universitaria pública. Porque perfectamente pública. Esos recursos también podían haber funcionado en la universidad. Sí, aunque como le digo pues es una institución muy buena, muy prestigiosa y tiene una cobertura muy grande en todo el país que deberíamos aprovechar mejor todos. Entonces, digamos, si uno quiere doblar la cobertura a 20 años, si tiene una apuesta por 400.000 para los próximos años, uno esperaría pues que haya más recursos, ¿no? Así es. Porque detrás de eso hay otra realidad y es que como en un país tan inequitativo, también la oferta educativa es bastante inequitativa y entonces la calidad en las regiones no es la misma que en las áreas rurales, en las áreas urbanas y se requiere entonces también destinar una parte de recursos para elevar la calidad
y la fortaleza de esas instituciones que están en las regiones para que todo el sistema suba. Y eso requiere también una gran inyección de recursos, ¿no? El sistema actualmente aproximadamente requiere cerca de 6 billones al año para funcionar, sumando todos los recursos, incluso los de las familias, ¿no? Que aportan aproximadamente 1 billón de pesos para la educación superior, tanto en la privada como en la pública. Hablando de cuántas familias promedio, cuántos estudiantes. Pues en este momento la cobertura de educación superior es más o menos 2.100.000, cerca de 2.200.000. Supongamos que haya 2 jóvenes o por familia en promedio, pues es más o menos 1 millón de familias. Sí. Entonces, como le decía, pues habría que combinar entonces calidad, equidad y cobertura. Es una ecuación bastante compleja de resolver, pero independientemente de cómo la resuelva uno, pues sí requiere recursos incrementales, ¿no? Si uno quiere realmente pasar a una tasa de cobertura que logre que por lo menos 80 jóvenes de cada 100 ingresen a la universidad y ojalá se gradúen. ¿Tienen ustedes como Universidad Nacional alguna propuesta frente a esta financiación o están de acuerdo con esto que propone el gobierno? No, para los ajustes sí requerimos una adición para todas las universidades públicas. O sea, las universidades públicas están agrupadas, son 32 más una que acaba de nacer, que es una universidad dedicada a temas de la fiscalía. Entonces son realmente 33. Ellos han contabilizado sus demandas de corto plazo y es cerca de 1 billón adicional, que es lo que se está pidiendo para ponerlas en un punto, digamos, de tranquilidad en el corto plazo, por lo menos, y que puedan seguir después creciendo a raíz de aportes nuevos del Estado. En el plan se plantea una estrategia que ellos la llaman los contratos plan. Entonces, parece que los recursos van a estar un poco ligados a compromisos de desempeño y esa es otra precaución que nosotros pedimos que se tome, porque podría uno también poner en riesgo algunas decisiones de autonomía académica, sí. Porque en las recomendaciones de la OECD, por ejemplo, se habla de privilegiar en las becas, para dar un ejemplo de doctorado, los que tengan que ver con ciencias, con biología, con ingeniería, arquitectura y afines, y el tema agropecuario. Como le decía, pues eso está muy bien para la competitividad, pero la universidad no puede renunciar a las otras áreas. Limita un poco, sí, también. Por lo menos orienta y condiciona, ¿no? Ajá. Entonces, claro, hay que hacer mucha concertación y diálogo, pero no podría uno renunciar a construir su propia idea de universidad, ¿no? Hablemos de las tendencias mundiales y nosotros, por ejemplo, con este modelo del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo quedamos y cómo estamos frente a otros países? Yo creo que la asesoría que ha tenido la OECD a Colombia pues se ve reflejada completamente en el plan. Si Colombia quiere incursionar en ese grupo selecto de países, tiene que corregir muchas falencias, ¿no? Pero obviamente, digamos, uno tiene que garantizar que el país, tanto desde el punto de vista estatal como la sociedad en su conjunto y su cultura y su razón de ser, digamos, tengan como viabilidad en el largo plazo en el contexto internacional. Y eso tiene mucho que ver con la calidad de la educación. Entonces, hay que aumentar la cobertura, hay que resolver el tema de la equidad que, como le decía, es bastante inequitativa en Colombia. La OECD tiene unos niveles mínimos. La tasa de cobertura promedio de la OECD está bastante arriba de la Colombia. La calidad de las instituciones universitarias y de las universidades de la OECD es alta. Entonces hay una cantidad de compromisos de hacer más visible internacionalmente la gestión universitaria, de fomentar el bilingüismo y, digamos, que permita que una gran cantidad de población pues, pueda insertarse económicamente, hacer acreditación internacional para lograr equivalencias y homologaciones con países desarrollados, con los cuales tenemos muchos convenios. La universidad tiene muchos convenios en esos países con universidades muy buenas, pero no es lo generalizado del sistema. Entonces, esas metas de aumentar la tasa bruta, el porcentaje de estudiantes que pueden ingresar, la tasa de graduación, ellos, por ejemplo, obligan también a ir buscando una razón más o menos de 10 u 11 estudiantes por profesor. Colombia tiene muchos estudiantes por profesor, lo cual pone en riesgo la calidad. Sí, eso disminuye un poco. Entonces, digamos que hay universidades en Colombia que tienen 30 estudiantes por profesor, mientras que el promedio de la OECD es más o menos 11 o 12. Pero eso implica más recursos, porque justamente
tenemos muchos estudiantes por profesor porque no hay tantos recursos y uno tampoco puede dejar de utilizar la capacidad que tiene, ¿no? Pero en ese sentido, pues las tendencias mundiales tienen esos niveles de exigencia. Las nuevas tecnologías también son una corriente mundial fuerte de virtualidad, de aprovechar las ventajas del Internet, de las bases de datos internacionales que están disponibles ahí y ahora, pero cuestan, todo cuesta, ¿no? Todo cuesta. Entonces el país, pues como país ha hecho grandes inversiones en infraestructura tecnológica y de informática y de redes de Internet y con bastante capacidad en muchos municipios de Colombia. Es una apuesta gigante. Lo que nosotros vamos a hacer es aprovechar esa plataforma tecnológica que está quedando en muchos municipios para que podamos llegar también con estrategias virtuales a otra parte grande de la población. La apuesta sería entonces, doctor Garzón, sobre todo a la cobertura, recursos, y esto es por parte ya del Ministerio de Educación Nacional, el gobierno, se han reunido con la ministra de Educación, Gina Parodi, ¿en cuánto tiempo pueden haber estos recursos o cuál es la propuesta de ellos? Sí, hay conversaciones permanentes con el ministerio, más con el Ministerio de Educación que con el de Hacienda, que es el que realmente toma la decisión. Y digamos que ahí tenemos como una ayuda de corto plazo que viene desde épocas recientes, y es que se destinan nuevos recursos de un impuesto que se llama CRE, que es un impuesto, digamos, a las utilidades, para que se trasladen esos recursos para financiar inversión. El gran reclamo es que necesitamos más recursos de funcionamiento. Ellos están como revisando todo el modelo porque quieren dar un salto cualitativo en un modelo más objetivo de asignación de recursos, y yo pienso que solo hasta el final de este año van a tener una idea clara de cuál sería el modelo nuevo para financiar, con qué criterios a las universidades. Bueno, pero por lo menos ya está en la mesa. Estamos en proceso. Está en proceso y pues esperamos todos los colombianos llegar a esa equidad que tanto se habla y que es uno de los pilares de este Plan Nacional de Desarrollo. Quedaron muchas cosas pendientes, doctor Garzón, pero el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos un poco de este tema tan interesante como lo es este modelo, que puede servir también de ejemplo para otros países que nos están viendo en este momento. Muchas gracias a ustedes por su invitación y espero que podamos tener otra oportunidad para dialogar. Así es, así es. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Punto de Encuentro por DATE Televisión Internacional desde nuestros estudios en Bogotá, Colombia. Los esperamos en un próximo programa. Gracias.